puede vivir de inversiones? En primer lugar, tenemos que definir qué perfil de inversor somos, porque así como existen distintas formas de organizarse, por ejemplo, en el negocio o en una casa, también hay distintos perfiles, distintas formas de organizar las finanzas y las inversiones. Por eso, en primer lugar, descubrir qué perfil de inversor sos, si sos arriesgado, si sos conservadora o si sos un perfil moderado. En segundo lugar, vamos a tener que tener en cuenta ciertos aspectos también. Considerar quién es cada uno, quiénes somos y en qué etapa de la vida nos encontramos. Considerar también cuál es el riesgo financiero que estemos dispuestos a asumir, y esto tiene que ver con el tipo de inversor que somos, con nuestro perfil del inversor, y también tener en cuenta cuáles son los objetivos y las metas que cada uno tenga. Por ejemplo, vivir de inversiones puede ser un objetivo, una meta, y se puede trabajar, crear un plan de acción para alcanzar ese objetivo en particular. Además, también tenemos que tener en cuenta el país en el cual vivimos, el contexto socioeconómico y también las leyes impositivas, tributarias, dependiendo del país en que nos encontremos, nos van a también servir para determinar en qué instrumentos podemos invertir. Por eso, ¿cuánto capital necesitamos para vivir de inversiones y qué renta nos tiene que generar ese capital? Es lo que vamos a ver en este video. Vamos con esos 3 pasos para lograr un capital del cual podamos vivir de nuestras inversiones. En primer lugar, tenemos que calcular el total de nuestros gastos anuales, tener conciencia de cuánto necesitamos para vivir en un año. De esa forma vamos a saber cuánto necesitamos que nuestras inversiones nos generen de renta para poder cubrir los gastos de un año, y de esta forma estaríamos viviendo de nuestras inversiones. El segundo paso consiste en calcular el capital de inversión inicial que nos va a generar esa renta mensual, semestral o anual, dependiendo del instrumento que nosotros elijamos, pero que nos va a generar esa cantidad de intereses, esa cantidad de ganancia equivalente al monto total que necesitamos para cubrir nuestros gastos en un año. Entonces, para poder calcular ese capital vamos a tener que estimar un cierto porcentaje de rendimiento anual para que al construir ese capital invertido a esa tasa de rendimiento que nosotros estimemos, nos dé esa renta para cubrir nuestros gastos. Por ejemplo, podría ser un 9, un 10% anual si estamos hablando de dólares. Si estamos hablando de pesos argentinos, tendríamos que buscar un instrumento que nos vaya a cubrir la inflación que hay en nuestro país. Y el tercer paso será calcular cuánto puedo ahorrar por mes para llegar a ese capital que necesito para que después ese capital me genere el rendimiento necesario para vivir de mis inversiones. Definir cuánto puedo ahorrar por mes y en cuánto tiempo voy a poder lograr ese capital. Entonces, una vez que cumplimos con estos 3 pasos teóricos, vamos a pasar a la acción. En primer lugar, tenemos que ahorrar todos los meses lo que nos hemos comprometido a ahorrar. En segundo lugar, va a ser hacer que ese dinero crezca a través de algún instrumento financiero que sea adecuado, que nos permita conservar nuestro capital, que no vayamos a perder ese capital que vamos ahorrando, que vamos generando mes a mes, pero que también nos permita que ese capital crezca y que le gane a la inflación, sobre todo en Argentina y en los países de Latinoamérica, donde la inflación es elevada. Y en tercer lugar, una vez que ya reunimos ese capital total, va a ser el momento de invertirlo para generar una renta. Supongamos que ese capital sea de $100.000, tendremos que buscar qué instrumento financiero nos permita invertir esos $100.000 y obtener una renta para poder vivir mes a mes, año a año. De esta forma estaremos viviendo de inversiones. ¿Suena complicado de lograr? Lo sé, pero te digo algo, esto es mucho más simple de lo que te podés imaginar. Solo tenés que comprometerte a ahorrar y darle tiempo a tu dinero para que con el tiempo vaya creciendo. No pienses que esto se va a dar de la noche a la mañana. Tenés que, en primer lugar, educarte financieramente. Esa es tu primera inversión para después comenzar a invertir. Por eso, si necesitas ayuda para que encontremos
esa inversión, ese instrumento financiero que sea adecuado para vos, no dudes en registrarte en el link que vas a encontrar en la descripción de este video.